Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en Matices. Hoy tendremos un programa especial un programa especial internacional, pero no tendremos invitado, sino que haremos un repaso por piezas periodísticas interesantes de lo que está pasando en Costa Rica y en el mundo. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Nos pueden escuchar en radio a esta hora, 93.5 en FM, a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Pueden observarnos a esta hora también a través del Facebook en vivo. Ahí queda el video además permanentemente. Pueden observarnos esta noche a través de Canal 2 y pueden, una hora después de terminado el programa de hoy, el episodio de hoy, descargar o escuchar en línea a través de los podcasts de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar con el tema de la guerra entre Israel y Hamás, que en la práctica es la guerra entre Israel y Gaza. Y buena práctica porque los afectados del otro lado no es solo Hamás, sino, por supuesto, toda la franja de Gaza, un territorio controlado desde 2007 por Hamás. Les quería proponer, porque todo el primer bloque el primero y el segundo bloque lo vamos a dedicar al conflicto. Quisiera empezar entendiendo mejor ese conflicto entre Israel y Hamás. Se hizo este trabajo periodístico revisando los datos históricos más importantes que llevaron al enfrentamiento, ahora sí, no solo con Hamás actualmente, sino con Palestina. El conflicto entre Israel y los palestinos, que se extiende por más de 70 años, tiene raíces en reclamaciones históricas y religiosas sobre la región conocida como Israel y Palestina. Ambos pueblos reivindican lazos profundos con el territorio, generando tensiones. La diáspora judía se relaciona con la ocupación romana de Palestina en el siglo I. La revuelta bajo el líder judío Bar Kokhba en el año 135 después de Cristo contra Roma llevó a una disminución de la población judía y la región fue renombrada como Siria-Palestina. Con el tiempo, distintos grupos, incluyendo a los palestinos, habitaron el área. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el movimiento sionista surgió entre los judíos en Europa, abogando por un regreso a su antigua patria en la Palestina histórica. Esta aspiración cobró impulso con la Declaración Balfour de 1917, en la que el Reino Unido expresó su apoyo a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Después de la Primera Guerra Mundial, los británicos tomaron el control de Palestina. Entre 1922 y 1947, muchos judíos emigraron a este territorio, intensificando las tensiones con los árabes locales. Este mismo año, la Organización de Naciones Unidas propuso dividir Palestina en un estado judío y uno árabe. Luego, en 1948, Israel declaró su independencia, provocando conflictos con naciones árabes vecinas. Al concluir la guerra árabe-israelí de 1948, Israel ocupó la mayor parte del territorio, dejando Cisjordania bajo control jordano y la franja de Gaza bajo control egipcio.
No obstante, la Guerra de los 6 días en 1967 llevó a Israel a ocupar la Franja de Gaza y Cisjordania. Posteriormente, tras los acuerdos de Oslo de 1993, la autoridad palestina tomó control parcial de estas regiones. Sin embargo, las tensiones continuaron y en 2007 las disputas entre Hamas, un movimiento considerado terrorista por diversos países, y Fatah, el principal partido de la autoridad palestina, culminaron con Hamas expulsando a Fatah y tomando control de la Franja de Gaza. Hoy Hamas supervisa la Franja de Gaza y Cisjordania sigue bajo el control de la autoridad palestina. Stephanie Martínez, Voz de América. Yo espero que con la explicación quede claro, digamos, los orígenes históricos, los datos, además, en un relato muy corto para un problema tan complejo, pero por lo menos ayudar a que quede un poco claro el origen de los conflictos entre Israel y Palestina. Cuando hay conflictos como lo que está pasando, aunque iba a decir que en Costa Rica no pasa, sí pasa y llegan, digamos, las colas de las noticias falsas, pero en época de conflictos, como lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Gaza, circulan muchísimas noticias falsas que corren el riesgo de oscurecer la realidad de lo que realmente está pasando. Jacopo Luzzi es un destacado periodista de La Voz de América. Él nos revela en esta pieza periodística las técnicas que usan los expertos para detectar noticias falsas o confusas y evitar, por supuesto, así su proliferación. En los días transcurridos desde que Hamas atacó a Israel, fotos y violentos vídeos han inundado las redes sociales. También ha aumentado la propagación de información falsa o engañosa y de imágenes antiguas o no relacionadas con los hechos, añadiendo confusión a un momento ya caótico. Es peor que el periodo previo o posterior al 6 de enero. Es peor que el apogeo de la pandemia de COVID-19 o el lanzamiento de la vacunación. Esta es, francamente, la cantidad más intensa de desinformación que he visto difundida en las redes sociales desde que tengo uso de razón. Entre las varias noticias, un videoclip de casi 1 millón de visitas afirmaba, falsamente, que Ucrania contrabandeó armas a Hamas, mientras otro mostraba niños enjaulados, afirmando que eran israelíes secuestrados. Pero en realidad, el vídeo era anterior al ataque de los militantes palestinos. Escenas del videojuego Arma 3 han sido presentadas como un nuevo ataque aéreo contra Israel. Personas corriendo para entrar al concierto de Bruno Mars en Tel Aviv el pasado 4 de octubre fueron mostradas como gente escapando del evento musical atacado por Hamas. Un comunicado falso de la Casa Blanca sobre ayudas a Israel. Todos son casos que en las redes encuentran amplificación masiva, según el experto en medios Michael Spikes. Tenemos que hacernos preguntas como ¿de dónde viene esta información? ¿Las personas que me proporcionaron esta información tienen algún tipo de interés sobre que la misma sea cierta o no? En las plataformas donde obtenemos esta información no siempre tenemos ese tipo de contexto. No siempre obtenemos esa información como respaldo para cualquier tipo de reclamo. Por eso creo que es muy importante para nosotros como consumidores asegurarnos de buscar pruebas que puedan respaldar cualquier afirmación. Para contrarrestar la lluvia de noticias falsas en las redes sociales, expertos recomiendan seguir el método SIFT, un acrónimo en inglés. Consiste en 4 pasos. Detente. Investiga de dónde proviene el contenido. Encuentra una fuente confiable. Rastrea la información hasta dar con el contenido original. De igual manera, periodistas como Cindy García de Verificado MX dicen que es importante no amplificar algo de lo que no se tiene seguridad, aunque se tengan pocos seguidores en las redes. Incluso la desinformación mata, o sea, llega a matar porque hay cosas que circulan y que no son verdad y que pueden generar pues una emoción muy fuerte al grado de tener pues algún problema de salud y pues obviamente es necesario detenernos para
revisar qué es lo que estamos analizando, ¿no? Según expertos, el actual conflicto apela mucho a las emociones y las personas tratan de buscar explicaciones sencillas a situaciones complicadas. Y en este contexto, podrían haber actores que deliberadamente engañan haciendo circular noticias falsas, con el objetivo de polarizar más el escenario, llegando a oscurecer la evidencia real. Jacopo Luzzi, Voz de América. Interesante. Ojalá todos podamos detectar, digamos, esas noticias falsas y particularmente las que no tienen una garantía editorial de un medio de comunicación. Los medios de comunicación tenemos obligaciones, tenemos evidentemente responsabilidades legales que no cumplen, digamos, otros difusores de información. Así es que ojalá nosotros también sepamos en general identificar los riesgos y las noticias falsas. Vamos a la pausa comercial, la primera de Matices. Regresamos con un foro sobre la situación en Oriente Medio, los retos de la paz. Es el tema que nos planteamos hoy en el foro que les vamos a presentar de La Voz de América. Así es que vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Regresamos con Matices. La Radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros en radio, en Facebook, en Canal 2 y a través de los servicios de podcast, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Estamos hablando hoy, estamos mostrándoles algunas piezas periodísticas respecto a la agenda internacional, particularmente lo que está pasando en Oriente Medio y particularmente entre Israel y Gaza. La tensión continúa lamentablemente en aumento. El presidente incluso de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió ayuda sin precedentes para los israelíes, $100 millones en asistencia humanitaria para Gaza y Cisjordania. Aquí la pregunta que cabe de fondo y la que pretende responder el foro de hoy es si podría la situación en Oriente Medio arrasar al mundo árabe a un conflicto internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró esta semana su apoyo a Israel en su lucha contra el grupo militante Hamas, tanto en un discurso desde la Casa Blanca como en una visita a Israel. El mandatario pidió al Congreso un paquete de ayuda sin precedentes, como lo definió, para la defensa de Israel. Al mismo tiempo anunció unos $100 millones en asistencia humanitaria para Gaza y Cisjordania. Su visita se realiza luego del ataque terrorista perpetrado por el grupo militante Hamas el 7 de octubre, en el que murieron 1.400 civiles según datos del gobierno de Israel y en medio de una ofensiva israelí en donde han muerto más de 3.500 palestinos y otros 12.000 han resultado heridos según el Ministerio de Salud de Gaza. Celia Mendoza, desde Jerusalén, nos informa. Metales retorcidos, manchas de sangre y casas quemadas. Es lo que queda del Kibbutz Be'eri, una comunidad con 1.100 residentes en la frontera con Gaza, donde según las autoridades israelíes, la mañana del 7 de octubre, 120 personas fueron masacradas y muchos más secuestrados. Dispararon a niños, mujeres, hombres, ancianos y los arrastraron de la manera más brutal hasta Gaza. Estos actos barbáricos son algo que Hamas ha estado planeando y queriendo hacer desde el primer día. Aseguró el teniente coronel Amon Scheffler, vocero de las fuerzas de defensa israelíes, durante una visita de La Voz de América al Kibbutz Be'eri, que hoy es zona militarizada. Aquí queda la ropa doblada.
control remoto del televisor, los zapatos, las cosas que le pertenecían a esta familia, una cocina, las fotografías en el refrigerador. Esta es la escena que más de una semana todavía sigue aquí. El gobierno de Israel ha lanzado la ofensiva después de este ataque, que es el peor que ha tenido en su territorio, y que el primer ministro ha jurado no quedará sin castigar a los responsables. Lucharemos contra Hamás y lo llevaremos a su destrucción, porque esta es la forma de proteger a los ciudadanos. La operación militar contra este grupo islamista también ha llevado a la destrucción y muerte del otro lado de la frontera, donde la población civil, según Naciones Unidas, está al borde de una catástrofe humanitaria. Azmi es palestino. Su esposa, 2 hijos y sus padres siguen sin poder salir de Gaza. Yo estoy como ustedes, no sé nada sobre ellos. Están sin comunicación, sin internet, sin electricidad. Cada 3 días recibo un mensaje de ellos diciéndome que están vivos y bueno, luego se desconectan. Lo que estamos exigiendo ahora mismo a Sisi en Egipto es lo siguiente. No queremos que envíen soldados a luchar. Simplemente abran la frontera y permitan que entren medicinas. En medio de un conflicto en el que las familias en ambos lados de la frontera siguen siendo las más afectadas. Bueno, un informe de Celia Mendoza desde Israel. Y ahora para analizar este tema tan amplio, tan complejo, me acompaña Pablo Gatto, él es colaborador de La Voz de América, que ha dado cobertura al conflicto israelí-palestino y ha hecho reportajes especiales en la triple frontera en Sudamérica, donde ha informado de la presencia de seguidores de Hamás y Hezbollah. Y también desde Buenos Aires, Argentina, George Chaya, especialista en relaciones internacionales y Oriente Medio, editorialista, comentarista. Bienvenidos. George, empiezo contigo. ¿Podría esta situación entre Israel y Hamás convertirse en un conflicto internacional que involucre al mundo árabe? Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días, Pablo. Bueno, de hecho sí, tenemos ya un escenario ampliado con varios jugadores que están involucrándose de una u otra manera. No solamente la frontera con Gaza es lo que está en este momento pasando por un momento crítico desde el punto de vista de la crisis, que ya ha mutado para ser un conflicto militar, sino hay escaramuzas en la frontera norte o sur del Líbano. Puede también ocurrir algo similar en las alturas del Golán. Tenemos la información hoy en la mañana que un destructor estadounidense en el Mar Rojo ha interceptado 3 misiles y varios drones que supuestamente fueron disparados desde el Yemen, y esto sería lo que configura el eje de lo que Irán denomina el eje de la resistencia, ¿no es cierto? Hezbollah, los hutíes en Yemen, el régimen sirio y las tropas iraquíes de la resistencia chiita que también operan en Siria. Bien. En consecuencia, claramente pudiera extenderse, y desde luego que la presencia de la flota estadounidense, hay que contar que allí que está el portaaviones Gerald Ford, claro, con una serie de naves y una dotación que no es muy grande, pero es importante. Hay entre 2.000 y 3.000 Marines. Es importante, en realidad, efectivamente es importante. Vamos a seguir analizando un poco más sobre precisamente la situación en el mundo árabe, lo que está pensando George. Ahora voy a pasar con Pablo rápidamente. Pablo, el presidente Biden, tanto en la Casa Blanca como en Israel, dio su apoyo incondicional, ¿no?, a Israel en su lucha contra Hamás. Ahora, ¿cómo pudo el grupo Hamás llegar a representar a los palestinos de la Franja de Gaza? Pues es un panorama político un poco complicado. Tienes Cisjordania y tienes Gaza. Cisjordania está la autoridad palestina, y en Gaza en el 2006, cuando hubo elecciones, estaba Hamás y Fatah. Fatah es más como un grupo socialista secular y Hamás, Fatah y Hamás es un grupo claramente islamista, que es una variación de los hermanos musulmanes en Egipto, que
se hicieron con poder en ese país, y ganaron básicamente porque hubo una reacción muy en contra de la corrupción en el gobierno. Se hicieron con el poder, pero desde el 2006 hasta ahora no hay ningún tipo de elecciones, y hay que recordar que Hamás está declarado como una organización terrorista tanto por parte de los Estados Unidos como por parte de la Unión Europea, así que es una relación con la comunidad internacional occidental, digamos, totalmente disfuncional. Bien, ahora vamos a ver lo que ha dicho el presidente Joe Biden sobre la explosión en el hospital. Me sentí indignado y entristecido por la enorme pérdida de vidas en el hospital de Gaza. Según la información que hemos visto, aparece como resultado de un cohete errante disparado por el otro grupo, no ustedes. Bien, esto fue, por su parte, lo que dijo Yihad Islámica en un comunicado sobre la explosión en el hospital Al-Ali. Se trata de evadir por todos los medios la responsabilidad de la brutal masacre que cometió Israel. Yihad Islámica no utiliza lugares de culto ni instalaciones públicas, especialmente hospitales, como centros militares o depósitos de armas. Y bien, ante todos estos comunicados y declaraciones, George, ¿qué consecuencias internacionales, en tu opinión, podría tener la confirmación de la autoría de esta explosión en momentos en que Estados Unidos y Occidente respalda a Israel y el mundo árabe muestra su rechazo, ¿no?, y malestar por la acción hebrea contra los palestinos? Yo creo que en principio lo que debemos poner en sitio y clarificar básicamente es este problema de los fakes. Claro. Hay demasiada desinformación y aquí estamos ante una guerra que per se es brutal, y también estamos hablando de una guerra no en cualquier sitio, sino en el mundo árabe, donde todo es posible y la propaganda es un rol fundamental a través del historial de todos los enfrentamientos. Hoy no hay una guerra árabe-israelí, hay una guerra palestino-israelí entre un Estado reconocido por la comunidad internacional y una organización terrorista, y esa organización ha llevado adelante en los enfrentamientos desde la Operación Plomo Fundido 2006, 2008, 2014, diferentes armados de construcciones en materia de propaganda. Ahora, yo me quedo con la versión del presidente Biden y he monitoreado con fuentes regionales no solamente los videos que se muestran, sino los audios en árabe. Y bueno, creo que esto fue así, porque no es la primera vez que ocurre. Claro. En 2014 sucedió lo mismo, George. Y murieron 3 niños palestinos por un cohete que cayó dentro de Gaza. George, bueno, dices que tienes la información que te inclinas un poco por la versión que da el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y ahora, Pablo, sin embargo, Siria y Arabia Saudí han dicho prácticamente, ¿no?, que han culpado a Israel por la explosión. Esto fue lo expresado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Libia. Fíjate que esto fue lo que dijo. Dice: Israel cometió crímenes de guerra y genocidio en la Franja de Gaza. Por su parte, el presidente de Egipto, Abdul Fattah el-Sisi, dijo lo siguiente: Israel ha cometido un ataque deliberado contra el hospital Ahli Arab y eso es una clara violación de la ley internacional y de la humanidad. Entonces, Pablo, en tu opinión, ¿cuál es el desafío? Bueno, tú como periodista que has estado en la Franja de Gaza, has estado en Israel, en Cisjordania, en el Oriente Medio, George también, pero ¿cuál es el desafío del periodista de informar precisamente de hechos como este, en donde la información es contradictoria? Bueno, en este tema en concreto es muy complicado porque las pasiones también son muy fuertes y hay dos visiones muy contrastadas. Algunas han sugerido hacer una investigación internacional independiente, pero el Departamento de Estado ya dijo que esto no iba a ocurrir porque dan crédito a lo que dice Israel, digamos, ¿no? Pero por una parte tienes el video que enseñan que es el cohete saliendo, explotando y cayendo algo y se produce la explosión, y Israel y Estados Unidos dicen es clara una conexión con la otra. Hamás y las personas que simpatizan con ellos dicen, bueno, si dicen que de 30 a 40% de cohetes fallan como este, ¿dónde están el resto de explosiones como esta que han matado a tanta gente? Es decir, son dos versiones completamente contradictorias. Como periodista lo único que puedes hacer es ver con ojo
poco crítico todo, cuestionar lo que te digan las dos partes. No aceptarlo. No aceptarlo sin ninguna duda, no decir que es falso ni mucho menos, pero cuestionarlo y buscar hechos y pruebas que determinen cuál es la veracidad real de alguno de los dos bandos, ¿no? Continuamos en Foro de la Voz de América. Veamos ahora lo que ha dicho el presidente Joe Biden en su reciente viaje a Israel. No podemos y no permitiremos que terroristas como Hamas y tiranos como Putin triunfen. Me rehúso a permitir que ello suceda. Será más que el presidente en Israel, era el presidente desde la oficina Oval. George, pese al apoyo del presidente Biden a Israel, ¿qué reacciones ha habido ante una eventual entrada de los soldados israelíes a Gaza? Adelante. Gracias. Bueno, la reacción la vamos a estar viendo en las próximas 72 horas, que es seguramente cuando se vaya el primer ministro británico, que es el último que ha llegado. Primero estuvo, recordemos, el canciller alemán Schulz, luego el presidente Biden, y ahora esta última visita. Seguramente la operación por tierra se va a iniciar masivamente. Allí veremos realmente la retaliación de esto y las implicancias. Seguramente se puedan abrir otros frentes y actores regionales se van a involucrar mucho más. Qatar desde el punto de vista de la financiación y tal vez Irán desde la logística, la inteligencia y el aporte para material de combate, puntualmente hablando. No va a ser una cuestión de poco tiempo. Un ingreso a Gaza va a ser muy costoso. Me recuerda mucho Fallujah en Irak, cuando se combatía casa por casa. Y esto, las tropas regulares se encuentran con demasiados escollos cuando hay un grupo de milicianos muy bien entrenado como es Hamas para dar batalla allí. Y conocemos la Franja de Gaza, es un sitio muy complejo para una operación militar terrestre. Ya, bueno, muy bien. Y Pablo, las últimas informaciones sobre los rehenes, ¿qué se sabe? ¿Qué han dicho las autoridades, al menos de Israel? Pues las autoridades han dicho que piensan que la mayor parte de los aproximadamente 200 rehenes están vivos, pero siguiendo las palabras de nuestro compañero, es una situación muy difícil para Israel, porque por una parte, si matan a 1.300 israelíes, tienes que realizar algún tipo de respuesta, pero por otra parte, entrar a Gaza puede ser una verdadera pesadilla, porque jamás está preparada, especialmente con toda esta segunda ciudad de túneles subterráneos con trampas preparadas para ellos, y también quién sabe lo que podría ocurrir con los rehenes, ¿no? Claro, bueno. George, muy rápidamente, porque tienes una serie de compromisos. Si nos puedes, por favor, analizar entre el músculo, lo que acaba de decir Pablo, el músculo militar y el músculo diplomático de Estados Unidos en este momento. ¿Cuál crees tú que va a ser el balance? George. Perdón, pensé que estabas hablando con mi colega. No, perdón, no había oído. Brevemente, la diplomacia estadounidense no ha sido exitosa, particularmente el último año y medio, en materia del dossier nuclear iraní. La diplomacia persa ha sido muy inteligente, ha llevado a Occidente a distintas direcciones, pero en definitiva hacia ningún lugar. Irán pudo hacerse fuerte en la región y conformar este eje de la resistencia al que denomina la media luna persa, que llega al Mediterráneo oriental. Yo creo que el presidente Biden ha sido muy claro con los gestos más que con las palabras. La diplomacia no ha sido la adecuada, pero no hay que dejarla de lado. Por supuesto que hay que continuar con los diálogos. La solución, esto es una espiral de violencia sin final. Yo creo que la solución militar, en este caso los israelíes tendrán que ingresar, pero no va a ser la solución final. Lo que sí creo es que esta acción del Hamas del 7 de octubre de alguna manera ha matado la idea de los dos estados, ¿no? Muy bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Muchísimas gracias a George Chaya. Y
ya en la parte final de Foro de la Voz de América. Bien, Pablo, tus conclusiones sobre esta situación en el Oriente Medio. Pues yo creo que es una tragedia para ambos pueblos, para Israel y para Palestina, tremenda, y que a pesar de que hoy en día pueda parecer política ficción, la única solución, en mi punto de vista, son dos estados. No hay una solución militar. Puedes matar a todos los 30.000 militantes de Hamas, puedes crear a lo mejor 100.000 más con esta acción. Al final del día no funciona. Y para nosotros en esta parte del mundo, pues advertir que, por ejemplo, en lugares como la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, hay mucha militancia de grupos como Hamas o como Hezbollah, que a mí en entrevistas cara a cara me han dicho estos militantes que si reciben la orden específicamente de Irán, que se inmolan en atentados terroristas contra Israel y contra Estados Unidos en cualquier parte del mundo, incluido aquí. Y hay que recordar que en 1992 atacaron a la embajada de Israel en Buenos Aires, murieron 20 y pico personas, claro. Y 2 años después atacaron al centro judío de Lamia con más de 80 muertos. Bueno, muchísimas gracias, Pablo Gato, siempre un placer tenerte con nosotros en Foro de la Voz de América. Llegamos así al final de esta edición. A mí siempre me parecen muy interesantes los foros, y este tema que ustedes saben me apasiona. Me gusta mucho analizar política históricamente los conflictos, particularmente el israelí-palestino o el palestino-israelí. Pues me parece realmente muy interesante. Vamos a la segunda y última pausa comercial de Matices. Gracias por estar con nosotros en radio, en Facebook, en Canal 2, en los servicios de podcast. Ya volvemos. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros en Matices. La ruta de la seda, ¿qué es eso? ¿Qué es la ruta de la seda? Y particularmente, ¿por qué se dice que la ruta de la seda traerá beneficios y riesgos para América Latina? Se lo contamos. La Ruta de la Seda, la iniciativa de infraestructura global de China, cumplió 10 años impulsando esfuerzos del país asiático para ampliar su influencia en América Latina. Si bien la iniciativa ha traído beneficios económicos y comerciales a la región, también ha generado algunos riesgos como la deuda, la corrupción y la pérdida de soberanía. Lo vemos juntos en Panorama. La Ruta de la Seda ha financiado una serie de proyectos de infraestructura en América Latina, como carreteras, puertos, ferrocarriles y centrales eléctricas. Esto ha mejorado sin duda la conectividad y la competitividad de la región. La nueva Ruta de la Seda fortalecerá aún más los lazos económicos entre China y los países latinoamericanos, pero hay diferentes opiniones sobre este programa en la región. Entre 2013 y 2022, China ha invertido más de 200.000 millones de dólares en la región, impulsando proyectos de infraestructura, energía, minería y telecomunicaciones. Creo que la iniciativa de la Franja y la Ruta significa mucho no solo para Argentina, sino para América Latina en general. A medida que más y más países se suman a esta iniciativa, realmente creo que esto puede ser un motor para la integración latinoamericana. La iniciativa también ha impulsado el comercio entre China y América Latina. En 2022, el comercio bilateral entre China y América Latina alcanzó los 450.000 millones de dólares, un aumento del 20% con respecto al año anterior. Y China es ahora el principal socio comercial de muchos países latinoamericanos como Brasil, Chile, Perú y Argentina.
China ha iniciado una serie de actividades comerciales que han hecho que incluso el espacio comercial dominante de Estados Unidos y de Europa en América Latina pierda espacio. Estas inversiones han contribuido a mejorar la infraestructura en América Latina, facilitando el comercio y el transporte, además de generar empleo y oportunidades económicas para los ciudadanos de la región. Se sabe que las empresas cuentan con un cierto financiamiento de parte de los bancos de propiedad estatal en China. Antes de continuar con esta cuestión, les invito a compartir sus opiniones aquí en los comentarios, pulsar el botón de me gusta y enviar este vídeo a amigos y familiares para que se enteren del impacto de la ruta de seda china aquí en la región latinoamericana. A pesar de los beneficios económicos, la ruta de la seda también ha generado preocupaciones en América Latina, incluyendo deuda. China se ha convertido en el principal acreedor de América Latina, con una participación del 28% de la deuda externa de la región, según datos del Banco Mundial. En algunos países, la deuda con China representa una proporción significativa del PIB, como el 30% en Ecuador y el 15% en Argentina. Por supuesto, el programa de la nueva ruta de la seda ha sido bien recibido por algunos países, pero también ha generado algunas críticas, especialmente por parte de Estados Unidos. Déficit comercial. La ruta de la seda ha aumentado el déficit comercial de América Latina con China. En 2022, la región exportó 120.000 millones de dólares a China, mientras que importó 580.000 millones de dólares. Lo cierto es que no se puede crear una correlación directa entre la firma del memorándum y un incremento de comercio, un incremento de relacionamiento. Dependencia. América Latina se ha vuelto más dependiente de las importaciones chinas de bienes y servicios, lo que la hace más vulnerable a las fluctuaciones de la economía china. Ya la presencia de China en América Latina dejó de ser una presencia únicamente comercial y está empezando a tener una estrategia más directa de relación que cuestiona de manera menos amigable la hegemonía que Estados Unidos había tenido históricamente en el hemisferio. Al fin y al cabo, los estudios apuntan que la ruta de la seda ha tenido un impacto significativo en América Latina, con beneficios económicos notables, pero también importantes riesgos. Según los expertos, los países latinoamericanos deben permanecer en alerta a los desafíos que plantea la creciente influencia de China y deben tomar medidas para mitigar estos riesgos. Ahí está. Yo espero que les haya quedado claro, a mí también, que es la ruta de la seda. Esta semana pasó algo. Se formó una tormenta tropical en el Pacífico mexicano y resulta que en cuestión de 12 horas, eso nunca pasa, en 12 horas pasó, digamos, el orden de que se incrementen los fenómenos naturales. Es un sistema de baja presión, depresión tropical, tormenta tropical, huracán 1, huracán 2, huracán 3, huracán 4 y huracán 5. Eso se mide por la velocidad de los vientos. Resulta que Otis, así se llama, una tormenta tropical que se formó en el Pacífico de México, en solo 12 horas pasó de tormenta tropical a huracán 5. Eso constituye, realmente le explota la cabeza a los expertos en este tema, pero además fallaron más o menos 18 horas en el momento en que iba a impactar con Acapulco. Digamos, dijeron, bueno, va a pegar a la medianoche, y resulta que a las 6 de la mañana estaba impactando, dejando unos desastres enormes allá en México, que empezó ya después, por supuesto, el recuento de los daños. Nunca antes, en 12 horas, un fenómeno meteorológico como una tormenta tropical había aumentado tanto sus vientos a llegar a huracán 5. Así dejó Otis esta zona rural de Guerrero. El huracán más fuerte que haya tocado tierra en el Pacífico mexicano desbordó el río Papagayo, que se metió hasta las casas. ¿Aquí está el nivel? Ese es el nivel que llegó hoy. El río Papagayo tiene que subir en 3-4 días. Hoy subió en horas. La verdad sí estamos incomunicados, sin agua, la luz va y se viene. Tampoco se han restablecido totalmente los servicios de agua, luz, telefonía e internet en el emblemático puerto de Acapulco. Ahí,
Se reportan daños en 80% de los hoteles y decenas de comercios deshechos. Lamentablemente se recibió el reporte por parte del gobierno del estado y del gobierno municipal del reporte de 27 personas fallecidas y 4 desaparecidas. Eso es lo que más duele, porque lo material se puede atender. El presidente y una comitiva se trasladaron a Acapulco por tierra. Sin embargo, los deslaves y desbordamientos del río impidieron el paso de los vehículos, por lo que el mandatario tuvo que hacer parte del recorrido a pie. López Obrador informó que se establecerá un puente aéreo para llevar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas y para sacar a más de 100,000 turistas varados en Acapulco, que hasta ahora ha sido el polo de atracción turística más importante del Pacífico mexicano. Anareli Palomares, Voz de América, México. Realmente este tema tiene a todos los científicos relacionados con esto con la cabeza, bueno, saturada de ver qué fue lo que pasó y cuánto pesa además el tema del calentamiento global. Hablando de calentamiento global, resulta que en el mundo sobra, o sea, así como el calentamiento global hace que falte comida en un montón de lugares, hace que se desperdicie comida en un montón de lugares. En Estados Unidos hay organizaciones que evitan que toneladas de alimentos terminen en la basura. En lugar de terminar en la basura, estas bolsas de maíz tienen un propósito. Estamos contentos de darles un mejor uso, donde van a sacarles provecho en vez de ser compostaje o botarlos. Si no lo damos, al final se va a desperdiciar porque nos gusta venderlo fresco. Y así como esta comida no formará parte de las más de 60 millones de toneladas de alimentos que cada año se desperdician en Estados Unidos, muchas son las bolsas que llegan a alimentar a familias necesitadas gracias a la acción de organizaciones y voluntarios. Estoy llevando parte de la comida donada a un montón que estamos acumulando y luego alrededor de 4 diferentes organizaciones sin ánimo de lucro vendrán y recogerán su parte. Cada fin de semana los voluntarios de la organización recaudan alrededor de 50 bolsas llenas de alimentos como frutas, verduras, pasta, leche o pan. Todo esto lo llevamos a nuestra comunidad para prepararla, para aprovecharla durante la semana. Nos viene muy bien y nos ayuda en todo nuestro trabajo misionero que hacemos nosotras. El Departamento de Agricultura estima que entre 30 y 40% de los alimentos en Estados Unidos se desperdician. A pesar de eso, la organización Feeding America asegura que más de 34 millones de personas padecen inseguridad alimentaria. Hay muchas razones por las que se pierden y desperdician alimentos, y algunas abarcan toda la cadena de suministro de alimentos, como el deterioro que ocurre en cada etapa y en la granja. Luego, ya en los hogares, los consumidores podrían comprar y cocinar más de lo que necesitan y tiran las sobras. Pero el desperdicio de alimentos no solo afecta a los bolsillos. Cuando los alimentos se descomponen en un vertedero, producen más gas metano, lo que representa entre un 20 y un 25% más de calor que el dióxido de carbono, lo que realmente acentúa los efectos del cambio climático. Y mientras voluntarios colaboran a pequeña escala, esta cadena de supermercados lo hace con un mayor alcance. A veces una manzana tiene una forma particular, pero tiene buen sabor, pero a la gente le gusta que las cosas se vean bien. No creo que vayamos a convencer a nuestros consumidores para que compren lo menos atractivo. Pero mitigar el desperdicio de alimentos no solamente recae en los consumidores. Creo que la mejor manera de reducir el desperdicio de alimentos en Estados Unidos es cambiando el sistema de caducidad de alimentos. Quiero decir, he comido yogur durante meses después de la fecha de caducidad y no pasa nada.
Recientemente el gobierno anunció la inversión de $25 millones para un programa de subvención de proyectos de alimentación comunitaria. Las comunidades vienen a nosotros con ideas, competimos para realmente darles apoyo y que tengan una voz en su propio sistema alimentario. Pero tratar de evitar el desperdicio de alimentos también presenta desafíos. Expertos señalan que la disminución en las donaciones es uno de los principales, sobre todo en época de invierno. Por lo que comenzar desde casa puede marcar la diferencia. Julia Riera, Voz de América, Washington. Seguimos en el tono del cuidado también de la naturaleza. Conocido por tener una de las colecciones de plantas vivas más importantes del planeta, el Jardín Botánico de Nueva York es también uno de los mayores centros de investigación científica. En él, un equipo de biólogos capitaneados por el doctor Mauricio Díaz Granados, primer colombiano al frente del instituto, lucha contra el reloj para dar con la composición química de las plantas y conocer sus propiedades curativas antes de que se extingan. Es una verdadera carrera contra el tiempo. Hojas, ramas y cortezas que esconden algunos de los secretos más codiciados de la ciencia y cuyo ADN se preserva en el Museo Botánico de Nueva York. Nuestra misión es entender esa diversidad de plantas y hongos y cómo podemos desbloquear y utilizar el potencial de estas especies para el beneficio de toda la humanidad. Y es en este lugar donde el equipo de biólogos liderados por el doctor Mauricio Díaz Granados trabajan a destajo para dar con la piedra roseta de la botánica y entender el porqué y para qué de la existencia de estas especies. Tenemos un profundo conocimiento en cuanto a química, usos, evolución, etcétera, aproximadamente del 10% de las plantas. El resto de las plantas, digamos, obviamente si las conocemos, si sabemos que existen, existe al menos un conocimiento en términos de morfología, pero muchas veces no sabemos los usos, no conocemos las propiedades que puedan tener, por ejemplo, usos medicinales, etcétera, ni muchas veces su composición molecular. Es cierto. Y aunque uno pueda pensar que todavía hay tiempo, lo cierto es que las innumerables crisis climáticas y la consecuente pérdida de la biodiversidad le restan tiempo a la ciencia para comprender los misterios que todavía están ocultos en especies como estas y que han vivido con nosotros y en nuestro planeta durante millones de años. 1 de cada 3 árboles está amenazado y 3 de cada 5 plantas en total están amenazadas. Eso quiere decir que estamos perdiendo muchas especies que aún no conocemos, cuya composición química desconocemos completamente y cuyos usos se van a perder para siempre. Las palabras y la pasiflora. Posiblemente alguna de esas especies contiene la cura para alguna enfermedad importante y estamos dejando que desaparezcan. Por eso es una carrera contra el tiempo. Ante esta eventualidad, una de las misiones del Jardín Botánico es almacenar en frigoríficos las muestras de ADN de miles de plantas antes de que sea demasiado tarde. Dentro de cada cajita tenemos nuestras muestras de ADN, todas con un código de barras. Esto es un recurso fundamental, no solo para investigación, sino también para conservación. Con un herbario que cuenta con 7.800.000 especímenes, la mayoría provenientes de América Latina, el Jardín Botánico se enorgullece de tener una de las colecciones de plantas vivas más importantes y diversas del planeta. Pero además tenemos una serie de colecciones científicas de referencia que figuran entre las más importantes del mundo. Tenemos 6 colecciones científicas de referencia que van desde un banco de ADN hasta láminas de cortes anatómicos de muchas especies de los trópicos.
Se refiere a la biblioteca del Jardín Botánico, un robusto archivo de 11 millones de elementos que se han ido acumulando para preservar el conocimiento desde su fundación en 1891 y que, de no ponerse freno a la amenaza del cambio climático, podría erigirse como el único vestigio de lo que en su día fueron arbustos, algas, palmeras o helechos. Vivimos en una etapa, en una era sin igual, con innumerables crisis ambientales que nos afectan. En este momento es el momento para que desde la ciencia tengamos una responsabilidad muy grande para tratar de contribuir con soluciones que nos permitan mitigar y ojalá eliminar esos problemas. En la tarde huelen delicioso. Es un gran reto para mí poder liderar esta institución para lograr contribuir a tener un mundo mejor. Carolina Valladares, Voz de América, Nueva York. Gracias por estar con nosotros. Espero que les haya gustado este programa de viernes. Yo lo disfruté muchísimo. Y como empezamos hablando de los conflictos armados, hay una canción de José Luis Perales que realmente siempre me sensibiliza mucho. Es más, recuerdo haberla cantado en el kinder en algún momento. Es Que canten los niños, es José Luis Perales, quien despedirá hoy el programa. Feliz fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias por estar con nosotros. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.